Nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida. Y bueno, ya regresamos a G-Roll con nuestro temazo, economía feminista. ¿Y de qué va la economía feminista? Pues déjenme platicarles que hay muchísimas autoras que justo con todo el movimiento y las primeras olas de los feminismos empiezan a construir otra forma de repensar diferentes ciencias, ¿no? Y una de las autoras que deja en claro que hay que tener una sospecha de todas las ciencias es Celia Morós. Y en este sentido, el tema de por qué hablar desde la economía feminista se vuelve un imperante en el siglo XXI, porque posiciona de manera diferente el mirar la economía del mundo, ¿no? No solo en el tema de integrar a las mujeres dentro de los procesos de discusión de lo que es la economía. Y usualmente asociamos a la ciencia económica como la administración de los recursos de los hogares, ¿no? Inclusive etimológicamente desde los griegos, la economía era eso, ¿no? Oikos, la cuestión de la administración de los hogares a partir de una jefatura, ¿no? De una jefatura de el paters familias, ¿no? ¿Quién administraba los recursos dentro de los hogares? Y bueno, con el paso de los años, pues evidentemente muchas mujeres desde diferentes disciplinas empezaron a aportar a las ciencias. Y no fue caso aislado el caso de la economía. Tenemos muchísimas autoras que han aportado desde la ilustración y han abonado como materia para discutir sobre los temas de la economía feminista. Y bueno, ese es un poquito el intro. Y tenemos autoras que ya empezaban a contraargumentarles a los economistas clásicos, como Petty, como las teorías malthusianas, como otras tantas teorías que conocemos, inclusive los fundamentos de la teoría clásica como Adam Smith, son bastante cuestionables desde la economía feminista. Entonces, bueno, partiendo de eso, es bien interesante conocer cómo las mujeres empiezan a cuestionar sus aportes dentro de esta administración de los hogares. Y cómo en América Latina se representan de manera distinta, no solo por el hecho de cómo concebimos la naturaleza y la relación humana con la naturaleza, sino por cómo se van visibilizando los trabajos de las mujeres latinoamericanas dentro de los espacios públicos. Entonces, eso es como un escenario bastante interesante de lo que implica hablar desde la economía feminista. La economía feminista evidentemente va a cuestionar muchos de los supuestos en los que se fundamenta la economía tradicional de los agentes económicos y quiénes son los agentes económicos y quiénes son los administradores de los hogares, ¿no? Y quiénes son los que administran los recursos. Y uno de los objetivos de la economía feminista es poner en el centro de las investigaciones el tránsito de las mujeres. Por ejemplo, digamos, si anteriormente se analizaba el tema del trabajo, bueno, pues vamos a cuestionar qué es trabajo, ¿no? A qué todos los teóricos clásicos y no tan clásicos le llaman trabajo. Y en este sentido, las economistas que nos posicionamos desde los diferentes feminismos, decimos que el trabajo tiene que resignificarse a partir de lo que consideramos que genera este plusvalor o estas utilidades marginales desde la aportación de las mujeres, porque mucho de lo que se habla en la economía es como de esta circulación del dinero y a partir de qué. Y lo que nosotras afirmamos es que el trabajo de cuidados y el trabajo que se hace al interior de los hogares es pieza fundamental del engranaje del sistema capitalista. Entonces, dicho lo anterior, a mí me parece que la economía feminista está
en general permeando en todos los campos de la vida, ¿no? Cotidiana. El hecho de que las mujeres desde los hogares en México particularmente son las que administran los recursos de los hogares, y me refiero y apelo mucho al tema de las jefaturas de hogar femeninas, a las que únicamente hay una mujer encabezando pues los gastos, y es como la proveedora no solo del recurso monetario, sino del recurso de cuidados. Entonces, me parece muy interesante, Carlita. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación? Fíjate que yo hice mi tarea, yo como buena muchacha, y fíjate que me encontré que la economía feminista, o sea, yo en realidad sabes que no sé mucho de esto, pero me encontré que la economía feminista alienta el avance de las mujeres en la profesión. La economía se relaciona más con las implicaciones, ¿no? De reconocer que el género afecta a la forma de hacer economía. Y entonces, bueno, tenemos que empezar de nuevo, y es importante porque recuerdo que en uno de los primeros programas hicimos como la diferencia o la explicamos entre el sexo y el género, ¿no? Que el sexo se diferencia o se refiere a las características biológicas que nos diferencia de hombres y mujeres, mientras que el género hace referencia a las asociaciones, estereotipos y conceptos de la cultura, bla, 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 entre las diferencias entre varones y mujeres. Entonces, bueno, teniendo esto claro, o lo que entendí fue que la economía feminista entra en la ciencia económica como iluminando ciertos sesgos sobre el género que influye en la misma economía como ciencia. Sí. Y bueno, así se parte del hecho que la economía es una ciencia masculina. Y como todas las ciencias, gracias. Exactamente, y entonces, bueno, las diferencias que pueden aclarar un poco esto es que la característica o las características de una forma de hacer ciencia asociadas al género masculino es la objetividad, la consistencia lógica, la matemática, la abstracción y sobre todo la ausencia de la emoción, ¿no? Y bueno, las características de una forma de hacer ciencia asociadas al género femenino son pues, la subjetividad, la comprensión, la comprensión intuitiva, el análisis cualitativo, la realidad y la emoción. Y entonces, bueno, entre los economistas, las características más valoradas pues son las primeras, ¿no? Es decir, aquellas que están asociadas al género masculino. Y entonces, bueno, esto lo leí de Nelson, donde afirma que ante el reconocimiento de este hecho hay básicamente algunas reacciones, ¿no? Claro, porque hay un texto que a mí yo creo que ha sido parteaguas para muchas, este texto que tú mencionas. Hablar de Julie Nelson es hablar justo de esta ruptura de la economía tradicional y meternos más a romper epistemológicamente ciertos conceptos, no a romperlos, sino a resignificarlos. Y Julie Nelson es una economista, es feminista, es norteamericana y por supuesto que cuestiona de principio a fin cómo se han generado estos supuestos históricos desde la economía, ¿no? Y cómo reconocemos al sujeto económico. ¿Quién es el sujeto económico? ¿Cómo se construyen estas teorías? En función del trabajador, sí, pero, o sea, vamos a ser realistas. En el siglo XVIII las mujeres trabajaban. En el anclaje del proceso de la revolución industrial, por supuesto que intervino la mano de las mujeres y de los niños en los procesos de industrialización. Claro. Sin embargo, es que como partimos de estas sociedades que están construidas sobre la base ideológica de ciertos colectivos predominantes, pues se invisibiliza este trabajo y argumentos ha habido muchos por los cuales las mujeres no aparecemos no solo en los libros de historia, sino en la construcción de conocimiento, ¿no? Y en este caso en la economía ha sido fundamental
el tema de la economía de los recursos naturales, cómo miramos a la naturaleza desde Latinoamérica, cómo se va asociando a un tema de las mujeres en el cuidado y de los recursos naturales, ¿no? Y ejemplos tenemos varios, ¿no? En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, en Xochimilco, Iztapalapa, quienes son las que cuidan el agua son las mujeres, ¿no? Los colectivos organizados de mujeres que están como al tanto de las demandas de agua potable dentro de sus comunidades, ¿no? Y también, por otro lado, ¿qué está pasando con esta geografía? Cómo la demografía está jugando un papel importantísimo en la resignificación de todo el ciclo económico, porque es que ya no son los hombres los únicos proveedores, porque es que no es que se incorporen, las mujeres históricamente han estado en el trabajo, ¿no? Se ha visibilizado la aportación de las mujeres porque no es casual que entre dentro de los espacios públicos. Es como una discusión bastante interesante que ha habido como en muchas reuniones de mujeres que se dedican a estos temas y dicen, bueno, situémonos en la realidad del siglo XXI, o sea, las mujeres no es casual que se incorporen al trabajo y no es que el hecho de que se incorporen a los trabajos públicos y que tengan cierta autonomía económica, pues es que ya hay una liberación de las mujeres y ya logramos la igualdad que buscábamos. Las mujeres acceden a los espacios públicos con salarios mucho menores que los varones y es porque los varones pues se ha depreciado muchísimo el trabajo de los varones en América Latina. No es un efecto de, sí, las mujeres ya logramos con los derechos posicionarnos en espacios públicos. No, o sea, la realidad es que hay brechas salariales en donde una mujer con ciertos niveles académicos en una misma posición que un hombre, pues salarialmente no gana lo mismo. Y la distribución, y algo que a mí me ha parecido bastante interesante dentro de estos temas es mirar los usos del tiempo, ¿no? Los usos del tiempo, cómo determinan los ciclos económicos, cómo determinan los ciclos reproductivos, porque aquí lo que vienen a decir muchas feministas, economistas que se plantean desde los feminismos, es una postura bastante radical, ¿no? En donde mujeres como Amaya Pérez Orozco han dicho, la sostenibilidad de la vida tiene que estar por encima de la sostenibilidad de los mercados, ¿no? Tenemos que apelar a la vida antes de a esta circulación de capitales y tiene unas connotaciones profundamente fuertes en el sentido de que rompe justo con la estructura de capital, ¿no? Que conocemos, ¿no? El obrero trabaja, genera un plusvalor y entonces genera ganancias para el capitalista. Se vuelve algo mucho más complejo, porque detrás de ese obrero que va a generar plusvalor, pues está la mujer generando un valor que no es reconocido socialmente, que es esta parte de los trabajos domésticos no remunerados y los trabajos de cuidados que por fortuna hoy nos encontramos a estas alturas de la vida discutiendo de qué va a ir nuestra reflexión con la economía, cómo vamos a incorporar estos nuevos conceptos desde toda esta construcción de la ciencia económica. Y lo vemos en lo cotidiano, o sea, yo siempre apelo y se darán cuenta al tema de la encuesta nacional de uso del tiempo, porque al final la economía en muchas ocasiones se para en un posicionamiento teórico bastante positivista de el dato duro y entonces demostrar a partir del dato duro y con algunos axiomas comprobar la ciencia económica, ¿no? Sin embargo, a partir justo de eso, nos hemos dado cuenta que el dato duro refleja que pues, las mujeres están trabajando dobles, triples y en muchos lugares del mundo cuártuples horas de trabajo, lo que nos lleva a pensar es una explotación de las condiciones de vida de las mujeres en el mundo. ¿Y qué posición estamos teniendo en estas reconfiguraciones económicas? Pensemos en términos de cuánto le destinamos, tú, Carla, yo, a las actividades de ocio, digamos, culturales, deportivas. ¿Cuánto tiempo le destinamos?
Y el promedio nacional es que los hombres le pueden destinar 15 horas a las actividades de ocio, ¿no? Y nosotras 4. ¿Por qué? Porque tenemos distribuidos nuestros tiempos de maneras distintas. Y porque hay otro gran tema por ahí, ¿no? El ciclo de vida. Porque tenemos labores propias de nuestro sexo, dices tú. Oye, dime, sí, claro, ¿no? Es que las labores propias de tu sexo, aun cuando estemos como con esta lucha de redistribuir entre los compañeros las actividades y las cargas de trabajo doméstico, pues los datos nos siguen presentando que pues no es así. Y resulta que ahora con todas estas nuevas cuentas satélites nos damos cuenta que el 20% del PIB lo realizamos las mujeres en el trabajo no remunerado. Y entonces nos dicen, ay, pues es que ya tienen su libertad y su igualdad, ya tienen derechos, ya están en los espacios públicos, ya están hablando en las cámaras, ya no. O sea, hay una situación que pareciera invisible dentro de muchos de los discursos, ¿no? Y es esta parte de los usos del tiempo y los cuidados. Cómo distribuimos los cuidados, cómo vemos los ciclos de vida, cómo el tema de que las mujeres en zonas urbanas estamos decidiendo no tener hijos y qué tanto eso puede afectar o no a la vida económica de los países. Veamos Europa, por ejemplo, cómo está su bono demográfico, qué hay de las crisis en Europa, qué hay, no vayamos lejos, qué hay de las crisis en América Latina, por qué se están dando. Hay un tema que a mí me parece bastante interesante y que es un ejemplo claro de cómo la economía se está reconfigurando. Y entonces, pasa que las mujeres migrantes latinoamericanas van a trabajar a Europa, pero van a trabajar en un tema de cuidados, van a cuidar a o ancianos o a infantes. Y entonces la pregunta es, ¿quién cuida a quién? Si estas mujeres migrantes tienen hijos en Latinoamérica, ¿quién cuida a sus hijos? Y nos encontramos con otro fenómeno en América Latina, la explotación de las abuelas, del uso del tiempo de las abuelas, porque entonces se cree que es un acto de amor, un acto moral, un acto, ¿no?, humano, tal. Pero ¿qué pasa con el tiempo de esas abuelas? ¿Y qué pasa con estos estereotipos bien anclados, ¿no? Las mujeres para los otros y para las otras, ¿no? Volcando toda esta parte de su amor, sus apegos al cuidado de los demás. ¿Qué repercusiones económicas puede tener eso? Pues muchísimas. Porque sucede que coartas las posibilidades en términos de desarrollo, de conocimientos, de desarrollo económico. Y no es que sea un discurso anclado desde lo internacionalista, ¿no? Pero es que es una realidad. Si las mujeres no avanzan en tener condiciones de vida dignas, pues no va a haber desarrollo económico. Así de sencillo. O sea, sin las mujeres dentro de las políticas públicas, dentro de los temas de emergencias, ¿no?, económicas, pues no va a haber mayor desarrollo humano, porque tiene que ver no solo con que ya somos más de la mitad de la población del mundo, tiene que ver con una redistribución de los trabajos y de cómo las mujeres están absorbiendo los costos económicos de las crisis en todo el mundo. Y hay ejemplos varios, ¿no? Las condiciones salariales de las mujeres, los tránsitos por sus lugares de trabajo, las condiciones de salud, ¿no? Y de todo eso se encarga la economía feminista, de hacer visibles que hay huecos analíticos que desde las academias no se están trabajando, que desde las instituciones se ve muy sesgado el tema y que sin embargo tenemos que hacer visibles y ponerles en la mesa esto. Distribuyamos las actividades domésticas y de cuidados. Porque no es lo mismo que yo tenga otra hora más para echarme un libro o ver una película a que tenga que estar lavando, planchando, o sea, infinidad de actividades, ¿no? Cosas muy simples como hacer de comer te llevan tiempo. ¿Quién dijo que hacer de comer era simple?
Y claro, o sea, aunque sea la verdurita hervida y todo eso, o sea, lleva tiempo. ¿Cómo estamos distribuyendo? A ver qué pasa con los tiempos en la modernidad. Es una pregunta que yo dejo como mucho a la reflexión. ¿Cómo estamos mirando los tiempos en la modernidad? ¿Qué pasa con la pobreza del tiempo? No, son temas bastante interesantes y yo voy a aprovechar para hacer mi comercial, porque justo estamos muchas mujeres comprometidas con el tema de la economía feminista y vamos a hacer un evento en el Politécnico sobre economía feminista. Y tiene que ver con empezar a abrir estos temas, no solo con el cuerpo de académicas y académicos, sino con el estudiantado, y que empiece a mirar estos temas como temas que están de a pie, que vives en lo cotidiano. O sea, en la Ciudad de México, 8 millones de personas, el 52% mujeres, de un rango de edad de 24 a tantos años, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con estos temas de políticas públicas? ¿Qué pasa con finanzas, por ejemplo, no? Que de pronto hablar de economía, a ver, ¿cómo se imaginan a un economista, no? Es una pregunta bastante interesante. ¿Y cómo te imaginas tú, Carla, qué es un economista? Así, lo primero que se te venga a la mente. ¿Hombre o mujer? Economista, digamos, ¿cómo te lo imaginas? ¿O qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen economía? Muchas gráficas, Producto Interno Bruto, cifras, todo eso. Claro, ¿no? Un monito que está haciendo estadísticas. Sí. Hay que también ir desmontando esas figuras, ¿no? En un Fíjate sentido que bastante humano y de encontrar que hay temas más allá de todos esos, de todo ese imaginario que nos construimos de lo que debe ser un economista, ¿no? Porque se asocia mucho al tema de las finanzas y de cómo se mueve el dinero en el mundo y que tiene un peso impresionante. Y lo vemos desde el género y le metemos feminismo y decimos, ¿quiénes son las mujeres que acceden a créditos? O quiénes son los sujetos de crédito, por ejemplo, ¿no? Bajo qué características sí y qué características no. Pero bueno, vamos a seguir hablando de nuestro super tema, que está muy, muy interesante. Cabe señalar que hay muchísimos artículos, hay mucha bibliografía desde donde se puede ir construyendo estas discusiones con respecto a lo que es y no la economía feminista, ¿no? Porque es como un árbol la economía feminista, digamos, hay diferentes posiciones que son bastante interesantes de reflexionar y de discutir, porque hay insumo para construir conocimiento y crear la economía desde otra perspectiva. Pero bueno, vamos a continuar con nuestros super temas y vamos a continuar con una canción que es de Ismael Serrano, se llama La Llamada. Esperamos que estos temas, la invitación es a que reflexionemos en conjunto y nos digan cómo se imaginan que es una o un economista. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Eso es bastante interesante. Vamos a dejar como unas preguntitas. ¿Cómo ves, Carlita? Así como Carla dijo, ¿no? A ver, ¿qué es un economista? ¿Cómo se lo imaginan? Físicamente, intelectualmente. ¿Por Sí. qué construir una economía feminista? Claro. Y en lo que todos pensamos, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es urgente construirlo? Vamos a escuchar esta rola de Ismael Serrano que se llama La Llamada. Esperamos que la disfruten en este lunes 26 de octubre. Ya va a acabar el mes y necesitamos ir generando nuevos cuerpos de conocimiento desde los feminismos. Y vamos con esta canción.